A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si las palabras no solo describieran al mundo, sino que, de hecho, lo crearan? Esa es la idea, superpotente de la filósofa Judith Butler que vamos a explorar hoy. Vamos a ver cómo algo que parece tan inofensivo como una palabra puede llegar a herirnos, pero también, y esto es clave, cómo puede convertirse en una herramienta para el empoderamiento. Y esta pregunta de Butler es que lo resume todo, ¿no? ¿Podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos en algún sentido seres lingüísticos? O sea, ¿cómo es posible que algo que es básicamente aire vibrando pueda hacernos un daño tan real? Bueno, pues la respuesta que nos da Butler es que el problema no está afuera, en las palabras, sino adentro, en nosotros. Porque, y esto es fundamental para entender todo lo demás, estamos literalmente hechos de lenguaje. Ok, este es el plan de vuelo. Primero, vamos a ver por qué somos vulnerables a lo que nos dicen. Después, cómo es que decir algo es en realidad hacer algo. De ahí pasamos a cómo el lenguaje nos crea, nos da una identidad. Luego, nos metemos con el peso que tiene la historia dentro de un insulto. Y, para cerrar, lo más interesante, cómo podemos tomar esas mismas palabras y, pues, darles la vuelta. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra vulnerabilidad lingüística. O sea, ¿por qué duelen las palabras? Y la respuesta es bastante directa. Porque ser vulnerable al lenguaje no es un defecto. Es parte de lo que nos hace humanos. A ver, hay que pensar que nadie elige el idioma en el que nace, ¿verdad? Simplemente aparecemos en el mundo y ya estamos sumergidos en él. Para existir, socialmente hablando, necesitamos que nos nombren, que nos llamen de alguna forma. Y es justo esa necesidad tan básica, tan fundamental, la que nos deja abiertos desde el minuto uno a todo el poder del lenguaje, incluyendo, claro, su capacidad para lastimar. Entonces, ¿cómo es que funciona este poder? Aquí viene la parte que al principio puede sonar un poco rara, pero es la clave de todo. Hablar no es solo comunicar, hablar es actuar. Cuando decimos, hacemos. Este concepto viene de un filósofo, J.L. Austin, y es genial. Se llama acto de habla y locucionario. Suena complicado, pero la idea es simple. Es cuando la palabra es la acción. El ejemplo clásico es el del juez que dice, los declaro marido y mujer. En ese momento, no está contando una historia sobre un matrimonio, lo está creando. La palabra hizo algo en el mundo real. Y si llevamos esa idea un paso más allá, llegamos a lo que Butler llama performatividad. Y esto ya no es solo un acto único, como una boda, no. Es el poder que tiene el lenguaje cuando se repite y se repite y se repite para construir las realidades sociales que luego nos parecen, pues normales, naturales. Cosas como el género, la identidad, todo eso se va construyendo con palabras, día a día. Y este poder, claro, no sale de la nada. Austin decía que es como un ritual. Y esta cita lo explica muy bien. Cada vez que alguien usa una palabra con carga, digamos un insulto, no es solo esa persona hablando en ese instante. Lo que está haciendo, quizás sin darse cuenta, es invocar toda la historia de esa palabra, todas las veces que se usó antes. Y es precisamente ese peso, esa historia condensada, lo que le da su fuerza en el presente. Para que quede súper claro, aquí está el contraste. Por un lado, la visión simple. El lenguaje es como una ventana, solo describe lo que ya está ahí. Pero por otro lado está la visión performativa, que dice, no, el lenguaje no es la ventana, es el martillo y los clavos, es la herramienta con la que se construye la realidad social y con la que nos construyen a nosotros mismos como sujetos dentro de esa realidad. Muy bien, esto nos lleva directo a otra idea fundamental que Butler toma del filósofo Luis Althusser. Se llama interpelación. Y es básicamente la teoría de cómo el lenguaje nos llama y en ese llamado nos trae a la existencia social. La escena que plantea Althusser es formosísima y súper clara. Imaginen, una persona va caminando por la calle, tan normal. De repente un policía le grita, «Oiga, usted». ¿Qué hace la persona? Se voltea. En ese simple acto de voltearse, de reconocer que le están hablando, no solo acepta la llamada, se reconoce a sí misma como un sujeto frente a una autoridad. En ese preciso instante es constituida, es creada como ese sujeto. Y aquí viene lo más increíble de esta idea. El llamado del policía no es que encuentre a una persona que ya era un sujeto de antemano, no. Es el acto mismo de ser llamado, de ser nombrado, lo que te convierte en ese sujeto. Es lo que te asigna un lugar en el mapa social. Sin un nombre, sin una categoría que nos reconozca, socialmente es como si no existiéramos. ¿Ok? Ahora vamos a unir todas estas piezas. Ya vimos la performatividad y la interpelación. ¿Cómo se aplica esto a un insulto? Porque un insulto, como vamos a ver, es mucho más que una mala palabra. Es un acto que arrastra un montón de historia. Cuando se usa un término hiriente, un nombre despectivo, esa palabra nunca viaja sola. Siempre trae equipaje.
Y ese equipaje es toda la historia de opresión, de violencia, de dolor con la que se ha usado en el pasado. Cada vez que se pronuncia, es como si se reactivara toda esa historia en el presente. Y para explicar esto, Butler usa una metáfora que es simplemente brillante: la sedimentación. Pensemos en un río. Capa tras capa de arena y lodo se van depositando en el fondo, y con el tiempo se compactan hasta volverse roca. Pues lo mismo pasa con las palabras. Cada uso histórico de un insulto es una capa de sedimento. Y todas esas capas juntas, solidificadas, son las que le dan a esa palabra la fuerza, el peso de una roca, para herir hoy. Pero, y esto es muy importante, la cosa no acaba en el daño. Si el lenguaje es tan poderoso para herir, también tiene que ser poderoso para resistir. Y aquí está lo interesante. Los mismos mecanismos que nos hacen vulnerables son los que nos dan una oportunidad para defendernos. Aquí es donde encontramos la agencia, nuestra capacidad de actuar. Porque el efecto de una palabra, incluso un insulto, no es mágico ni automático. No porque alguien la diga tiene que cumplir su objetivo. Siempre hay un pequeño espacio, una brecha, entre el acto de hablar y su consecuencia. Y es justo en esa brecha donde podemos entrar nosotros a crear un contradiscurso, a responder, a cambiar la jugada. Entonces, ¿cómo se ve esta resistencia en la práctica? Pues no se trata de inventar palabras nuevas de la nada. Eso es casi imposible. Más bien, se trata de tomar el lenguaje que ya existe, con toda su historia, y negociar con ese legado. Es la idea de que las palabras se pueden desconectar de su intención de herir. Se pueden sacar de su contexto original y ponerlas en uno nuevo, uno más afirmativo. Pensemos en cómo algunos grupos han tomado insultos que se usaban en su contra y los han transformado en una bandera de orgullo. Eso es resignificar. Y así llegamos al final, con esta pregunta para reflexionar. Si el lenguaje que nos forma, que nos da un lugar en el mundo, es el mismo que nos puede herir tan profundamente, ¿no podría ser también el medio para sanar? El trabajo de Butler nos deja con esta dualidad. El lenguaje es la fuente de nuestra vulnerabilidad, sí, pero es también la herramienta más poderosa que tenemos para construir nuestra identidad, para conectar con otros y quizás para curar las heridas que las propias palabras abrieron.